Comenzamos hoy el santo tiempo del Adviento y vale la pena dedicar al menos un momento para tomar conciencia de lo que celebramos. De manera que estas 4 semanas intensas que vamos a vivir como un tiempo fuerte sean, ojalá, mucho más provechosas. Comencemos con el término Adviento. Es una palabra tomada del latín que significa venida, llegada. El término adviento significa también acercarse, caminar hacia. De hecho, adventus en latín es la traducción del griego parusía. Es conocido, ¿verdad? Parusía. Todo se acerca, todo se aproxima, Dios, nosotros, el otro, nuestro corazón más profundo. En principio, adviento es tiempo de espera porque falta algo o alguien. Por cierto, el término ya tenía esta connotación en la famosa obra Las Guerras de las Galias, de Julio César, medio siglo antes de Cristo. Cuenta Julio César que como los soldados romanos llamados desiderantes esperaban vigilando bajo las estrellas a sus compañeros que aún no habían llegado al campamento después de la batalla. Sacando provecho del término, podríamos decir que el Adviento es un tiempo de caminos. La antropología del Adviento está descrita en el Salmo 84, en el versículo 6. Dichoso el hombre que tiene su auxilio en ti y lleva los caminos en el corazón. Algunas traducciones colocan y decide en su corazón peregrinar. Pero el texto es, y lleva los caminos en el corazón. El hombre es un ser en camino, nos ha enseñado la antropología contemporánea. Pero esto ya lo había dicho la Biblia cuando afirmó que uno tiene caminos en el corazón y agrega que este es recorrido por los pasos de Dios. Unos pasos que a su vez te ponen en un camino cotidiano, como dice el poeta italiano padre David María Turoldo, para descubrirte en el último pobre, para encontrarte en los ojos de un niño, para verte llorar nuestras lágrimas o sonreír como ninguno. Pero contextualicemos un poco más. ¿De dónde tomaron realmente los cristianos esta palabra? Antes de que los cristianos lo convirtieran en un término técnico referido a la venida de Jesús, el término ya era utilizado de forma corriente en el mundo grecorromano. Se usaba para referirse a la venida del emperador o de uno de sus funcionarios. También podía ser un rey, un gobernador, cuando éste visitaba con toda su pompa a una provincia romana. La gente esperaba siempre que les trajesen algo bueno, que les diesen ayudas, inversiones, que se incentivase el comercio, que se favoreciese el bienestar de la ciudad o, en algunos casos, que se removiese a algún funcionario corrupto. Y por eso esperaban con ansiedad la venida del rey. En las ciudades se preparaban para recibir al insigne personaje arreglando las entradas de las casas, eh, el acueducto, la muralla o cualquier desperfecto para ganar la benevolencia del visitante. También preparaban los problemas que le iban a presentar para obtener una solución. Les doy un dato. En el arco triunfal de Constantino, este monumento conmemorativo que se encuentra al frente del Coliseo romano, en Roma evidentemente, en la parte alta, a mano izquierda, en la parte superior a la izquierda, podemos distinguir un bajorrelieve que representa muy bien este adventus o la parusía del gobernante. Vemos en esta representación que la ciudad está ataviada con un arco hecho de ramas, para hacerle honor al gran visitante.
Y en la entrada de la ciudad, el pueblo mismo está representado en un hombre sentado como un mendigo con la mano extendida para pedir y recibir ayuda. Pero avancemos. Habiendo aclarado el término, su origen y su uso, ahora centrémonos en, en el hecho de que nuestra espera, nuestro adventus, nuestra parucía, tiene un motivo bien preciso. Está inscrito en una de las invocaciones cristianas más antiguas. Maránata, ven Señor Jesús. Leemos en Apocalipsis 22, 17 y 20, pero también Pablo, 1 Corintios 16, 22. Maránata, ven Señor Jesús. Para los cristianos, el motivo de la espera no es la de un rey cualquiera, no es de un gobernante, no es la de que algo sea propicio, no, es una persona. Ven, Señor Jesús. Y San Bernardo decía que no era una, sino que eran tres las venidas del Señor. Cito el texto. Él dice, conocemos tres venidas del Señor, una junto a los hombres, dos en los hombres y tres en el juicio de los hombres. Él viene a todos sin distinción, dice San Bernardo, pero no a todos por igual ni al criterio de todos. El primer y el tercer advenimiento se conocen tal como se manifiestan. El segundo, en cambio, es espiritual y oculto. Bueno, cierro comillas, palabras de San Bernardo de Claraval. Pero más corto si lo decimos así. El Señor vino en la carne, vendrá en la gloria y ya está viniendo. Por eso, un error de enfoque del Adviento sería entenderlo solamente como preparación de la primera venida, la del nacimiento en Belén. Hay alguno por ahí que lo dice así, el Adviento es la preparación de la Navidad. No, eso es incorrecto. No, no. Y mucho menos la Navidad. Es la fiesta del cumpleaños de Jesús, peor todavía. No, no. Mire, viene espontánea una pregunta lógica para que entendamos. Si el Señor ya vino hace 2000 años por su nacimiento en Belén, ¿por qué nos tendríamos que preparar para una venida que ya ocurrió? Sería absurdo, ¿verdad? Por eso la respuesta es que no nos estamos preparando para lo que ya ocurrió, sino para lo que realmente está por ocurrir. La Navidad es la prenda, la garantía de esto, ya que nos dice que si Cristo vino en la carne, vendrá también en la gloria. Si ha venido, vendrá. Si la liturgia del Adviento nos obligara a identificarnos con quienes hace 2000 años esperaban el nacimiento de Jesús, la liturgia no sería más que la creadora de un sociodrama complejo, una infantilización, o al menos una mera representación ritualizada de los acontecimientos fundadores del cristianismo. Pero no, este nacimiento no se espera, sino que se conmemora, como se dice técnicamente en la liturgia cuando llega la celebración de la Navidad. Commemoratio Nativitatis Domini Nostri Jesu Christi. Conmemoración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo que sí se espera es la parucía, que es el cumplimiento del misterio pascual. El Adviento, por tanto, nos pone en el centro el acontecimiento fundamental de la vida cristiana, y esta es la venida del Señor. Y valdría la pena que cada uno se preguntase, ¿qué tan central es este acontecimiento en mi vida de fe? ¿Y cómo se correlaciona con el centro del querigma de la fe cristiana, que es la Pascua? Al menos dos textos litúrgicos nos lo recuerdan. El primero está en el credo niceno-constantino-jerosolimitano. Y en él confesamos que Jesús resucitado, recordemos lo que decimos cada domingo, subió al cielo
está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Nuestro credo lo dice claramente, vendrá con gloria. El segundo es la aclamación al misterio de nuestra fe que hacemos después de la consagración en cada Eucaristía. Una de las tres fórmulas, pero todas dicen más o menos lo mismo, eh, es esta. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. La venida, el adviento, la parucía. En estas palabras centrales de nuestra fe, recordamos que lo que nos hace cristianos es la espera del Señor Jesús y que esta espera es el dinamismo por el cual crece nuestra experiencia profunda del misterio pascual de Cristo. Para nosotros, cristianos, el Adviento es la reactivación de la esperanza, de esta esperanza. El padre de la Iglesia, San Basilio, concluyó en su libro sobre las reglas morales eh, con esta frase: ¿quién es el cristiano? El cristiano es aquel que permanece vigilante cada día y a cada hora, sabiendo que el Señor viene a la hora menos pensada. En otras palabras, un discípulo del Señor es una persona que permanece consciente de que este Mesías, al que ama y en quien ha puesto toda su confianza, es el Señor que ha venido, que viene siempre y que vendrá definitivamente en su gloria. Por eso, a la promesa del Señor Jesús en el Apocalipsis, sí, yo vengo pronto, uno enseguida responde desde el corazón, amén. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. Hay un diálogo amoroso. Sí, yo vengo. Amén. Ven, Señor Jesús. Maranata. Se trata de una venida en la gloria que no niega nuestra historia. Al contrario, la asume para llevarla a su pleno cumplimiento y que entre tanto transfigura nuestros días y nuestras noches, todo nuestro caminar. Y lo anterior me lleva a preguntarme con franqueza, en mi caminar discipular, realmente espero todavía con convicción la venida de mi Señor. ¿Lo tengo aquí presente? Es una pregunta para mí y también para ti. Una pregunta que hay que dejar resonar con libertad frente a esa especie de complot de silencio sobre el anuncio de la segunda venida del Señor. Lo admito, de eso hablamos poco o casi nada. Pareciera que la vida cristiana fuese un espacio para todo menos para esta espera de la venida del Señor en la gloria, hacia donde tenemos que poner todo el tiempo nuestra mirada, todos los días. Dejo las preguntas para cada uno, para que las reflexionemos serenamente, prolongando nuestro retiro de Adviento. Es la pregunta más importante del Adviento. Pero demos un paso más. Hay una segunda pregunta para que entendamos por qué es tan importante el Adviento. Y la pregunta es esta. El Evangelio, escúcheme, ¿el Evangelio ha entrado realmente en mi vida, en nuestras vidas, en nuestro mundo? Si somos honestos, la respuesta tendría que ser no. O matizar un poco. Podríamos decir que ha entrado en la vida de tantos creyentes, como ustedes que me escuchan. Pero también tendríamos que admitir, mirando el mundo afuera, que algunas decisiones morales equivocadas, que la orientación de algunos gobernantes, legisladores, jueces, políticos, economistas, no hacen referencia a Jesús y a su evangelio. Reformulo entonces la pregunta.
Los recursos naturales, las relaciones entre las naciones, ¿tienen como referencia la lógica del Evangelio o se siguen centrando en la lógica del propio interés? ¿Mm? No nos engañemos. Si no se entra en la lógica del Evangelio de Jesucristo, no cambiará nada, nada. Cambiarán los actores, pero el mundo seguirá igual. Seguirán las injusticias y fracasarán los esfuerzos por construir la fraternidad, la armonía y la paz. Por eso necesitamos Adviento. Por eso la necesidad de prepararnos para que el Señor venga con la luz de su Evangelio para aclarar las tinieblas que envuelven todavía, infelizmente, nuestro mundo. En este tiempo de Adviento, volveremos nuestra mirada hacia el pasado. Haremos la memoria festiva de una venida que ya tuvo lugar en el nacimiento del Salvador, pero enseguida, ya dije que esa es la prenda, la garantía, el punto de partida, pero enseguida nuestra mirada se dirigirá al presente y desde el presente hacia el futuro, cuando se realice plenamente nuestra existencia en Dios. ¿Por qué? Porque sentimos necesidad de que Él le dé comienzo a algo importante, que sea bello, novedoso en nuestra vida. Con esto podemos entender mejor, ahora sí, la peculiaridad del primero de los 4 domingos de Adviento. Este primer domingo de Adviento ya nos hace la catequesis de todo el Adviento. Al comenzar este nuevo año litúrgico, se nos propone mirar hacia el final y se nos habla de la venida. El primer domingo del Adviento nos anuncia el fin, el cumplimiento. Y está puesto para que tomemos conciencia de hacia dónde estamos andando. Una muy buena pregunta de retiro, ¿no? Para masticar un rato en oración. ¿Hacia dónde está yendo mi existencia? Y para que tengamos bien presente, es este tiempo, que nuestra existencia, toda ella está orientada hacia un fin que no es un final, sino una finalidad, un vértice, una cumbre que le da plenitud a mi existencia, no hacia un fin final en el que se acaba todo, sino hacia una plenitud que se da en este encuentro vivo con mi Señor. Jesucristo. Jesucristo es nuestro fin, nuestra finalidad, nuestra meta. Hacia Él tendemos. Es a Él a quien veremos venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y esto lo podemos vislumbrar contemplándolo también en su primera venida en la carne, como un bebecito, como un bebé en Belén. Pero es para llevarnos a mirar algo que empieza y que se realiza plenamente en el futuro. Bueno, se nos vuelve a proponer lo que vimos hace una semana. El fin y el inicio están siempre conectados a Cristo, el alfa y la omega, el principio y el fin de todo. Jesús mismo nos dice cómo prepararnos para coger su luz. Nos dice con la vigilancia. Este es el tiempo del ejercicio de la vigilancia espiritual. Y es por eso que se nos propone siempre, al comienzo del Adviento, un texto tomado del discurso escatológico de Jesús en alguno de los 3 evangelios sinópticos. Un discurso sobre este finalidad. Jesús invita a sus discípulos y a todos los que escucharán su evangelio en el resto de la historia, o sea, nosotros, a permanecer vigilantes, despiertos, con los ojos bien abiertos, como personas capaces de reconocer los signos del tiempo, personas que no se dejan sorprender por la venida del Señor. Y este acontecimiento hace que este sea el tiempo de la espera, yo diría también del deseo de Dios, de infinito. Y esto nos invita a repensar cuáles son nuestros deseos más profundos, cuáles son nuestras motivaciones más hondas que determinan nuestros comportamientos, mejor, que direccionan el sentido de nuestra vida. Sentido siempre entendido como dirección. ¿Hacia dónde estoy o estamos andando? ¿Cuál es el objetivo para el cual hacemos
todo lo que hacemos. Y es para ello que el Señor nos pide estar despiertos. El riesgo es el de hacer las cosas sin pensar, por costumbre, de automatizarnos, de adormecernos, de narcotizarnos. Esa palabra no me gusta mucho, pero ocurre, ¿eh? Vivimos un poco así en el aire. Nos acostumbramos a que las cosas tengan que ser siempre así, sin percatarnos que la dirección que estamos tomando es una dirección de renovación, de transformación. ¿Cuál es el sentido global que impregna a nuestra vida valor y sentido a cada instante? Y en consecuencia que reactiva cada uno de nuestros pasos. Un discípulo del Señor no se instala, no, se sacude continuamente y se hace protagonista, decidiendo todo a la luz del Señor, en sintonía con su palabra. Y este es el velar propio del Adviento, con las lámparas encendidas. El Evangelio de Marcos, que leemos en el primer domingo de Adviento, nos entrega una serie de exhortaciones sobre esta vigilancia. Y la primera de ellas es: estén atentos, porque no saben el momento, el kairos, la oportunidad, el momento decisivo. Pero a la explicación de este Evangelio le vamos a dedicar otro espacio. Por lo pronto, concluyamos. Concluyamos esta introducción al tiempo del Adviento, esta introducción bíblica espiritual. Y podríamos retomar lo dicho hasta aquí, afirmando que el Adviento es el tiempo litúrgico fuerte que nos lleva a tomar conciencia de un hecho esencial de nuestra fe. Esto es, que nuestra vida entera, es un caminar hacia el encuentro de un Señor que ya viene por su parte a nuestro encuentro, que nos busca, porque nos ama, porque le interesamos mucho. Pues sí, salimos al encuentro del Cristo que viene. Notemos esta dinámica, es una doble peregrinación. Son dos caminos. El Señor hace camino hacia mí, abre todo un camino y yo hago camino hacia Él. Y esto es precisamente lo que oramos en la oración colecta de este primer domingo del Adviento. Es el programa de la espiritualidad del Adviento. Dice así: concede a tus fieles, Dios Todopoderoso, el deseo de salir acompañados de buenas obras al encuentro de Cristo que viene, para que colocados a su derecha merezcan poseer el reino eterno. Y termina: por Jesucristo nuestro Señor. El Adviento es un tiempo particular que se nos da como una gracia para recordarnos esta exigencia fundamental, que caminamos al encuentro de un Señor que a su vez viene por iniciativa y de primero, por iniciativa de Él y de primero a nuestro encuentro, que me está buscando. Y este dinamismo propio del peregrino de esperanza hace del Adviento un itinerario de renovación interior que es suscitado por un diálogo amoroso. De mi parte, el Maranata, ven, Señor Jesús. De parte del Señor, su promesa, sí, sí, yo vengo pronto. Se trata de un diálogo ininterrumpido que nos tensiona interiormente para orientarnos desde lo más profundo y con mayor vigor hacia la meta de nuestro camino. Tenemos sed de infinito, tenemos sed de Dios. Y esto marca nuestra identidad. Para John Henry Newman, el cristiano, decía él, es el que espera al Señor. Esa era su definición. ¿Quién es un cristiano? El que espera al Señor. Y hay que reconocerlo con humildad. Durante siglos en Occidente, la espera de la venida del Señor ha sido una dimensión un tanto ausente en la vida de fe de mucha gente. Se ha difuminado. Y esto se nota en la predicación, en las catequesis. La escatología es la verdad olvidada de todo el año litúrgico. Ignacio Silone escribió con gran pesar esta frase.
Estoy cansado de los cristianos que esperan la venida de su Señor con la misma indiferencia con la que se espera la llegada del transporte. Es probable que el Adviento sea hoy el tiempo litúrgico menos comprendido en su valor y en su significado. Por eso es que estoy aquí hablando. Por eso he abierto este espacio hoy. Entendamos que el Adviento es la clave de todo el año litúrgico. El Adviento es la clave para comprender la celebración de las fiestas, de la manifestación del Señor en la carne, desde los acontecimientos que precedieron inmediatamente el nacimiento de Jesucristo, pasando por el mismo nacimiento en Belén, con la adoración de los pastores, la contemplación de María, la piedad de José, siguiendo con la manifestación a todas las naciones por medio de los magos de Oriente, luego la manifestación a los pecadores en el bautismo en el Jordán y llegando hasta las bodas de Caná. Todo esto es la manifestación del Señor, no solamente es la natividad. Y todo esto siempre mirando hacia adelante, entendidos en su inteligencia espiritual. Los textos litúrgicos del Adviento expresan no la espera de un nacimiento que ya tuvo lugar en la historia de una vez para siempre, sino la espera de la venida definitiva de Jesucristo en su gloria, con poder y gloria. Creámoslo firmemente. Bueno, lo decimos en el credo, pero ¿lo vivimos? El Adviento es un tiempo elocuente que revitaliza a todo ser humano que lucha por esperar, porque está privado de toda esperanza, o peor, porque incluso ya no se siente capaz de esperar. Ojalá podamos suscitar en nuestras comunidades misiones, catequesis bíblicas, liturgias bien enfocadas, capaces de suscitar esperanza y de alimentarla con la palabra de Dios, que es la Eucaristía. Liturgias capaces de dar motivos de esperanza a todos los corazones cansados y afligidos. Liturgias capaces de levantar vidas. Santo Adviento para todos.